la parte anterior hay una cara que tiene la forma de una oreja, lo cual le llaman cara auricular. Tiene una superficie más lisa. Y por detrás hay una superficie más rugosa, llamada tuberosidad ilíaca. Tiene dos caras articulares. Este es el hueso ilíaco o coxal. El sacro, listo lateralmente, también presenta dos caras. Es la superficie articular del sacro. Igual, aquí tiene una superficie anterior más lisa, tiene la forma de la oreja, también se llama cara auricular del sacro. Y por detrás hay una rugosidad, llamada tuberosidad del sacro. Entonces, el hueso ilíaco y el hueso sacro tienen cara articular y cara y tuberosidad sacral. Entonces, este es un corte transversal, ¿no? Donde podemos hacer aquí todo este es el sacro. Este es el sacro en el corte. Y lateralmente tenemos al hueso coxal. Este es el hueso coxal o hueso ilíaco. Y esta viene a ser la superficie articular. Esta es la parte anterior, la cara anterior, y atrás está la cara posterior. Entonces, en esta articulación vemos dos caras, ¿no? Una cara anterior, es más lisa, y una cara posterior más rugosa, un poco irregular. Entonces aquí tenemos una articulación en la parte anterior y aquí tenemos otra articulación. Entonces presentan dos articulaciones. La anterior es una articulación sinovial. En cambio, la parte posterior tiene otro tipo de articulación. Es una sindesmosis. Sindesmosis significa que está unido por ligamentos. Aquí hay, cuando hablamos de articulación sinovial, aquí hay una cavidad articular, aquí hay líquido sinovial, tiene membrana sinovial. Entonces la articulación sinovial de tipo artrodia plana, solo se produce deslizamiento plano. En cambio, en la parte posterior es una articulación de tipo fibrosa, ¿no? Pero su nombre es sindesmosis, es una fibrosa sindesmosis. El de adelante es una sinovial artrodia o plana. Entonces aquí, por medio hay ligamentos, ¿no? Y los segmentos, no hay cavidad articular, solo hay ligamentos. Esta articulación es una articulación compleja, es una articulación de dos tipos, ¿no? Dos géneros de articulación. Es una articulación muy fuerte. Aparte de esta articulación existen ligamentos alrededor que lo van a unir cerca, alrededor de ligamentos que están alejados, pero hacen que estos dos huesos estén juntos. Esta articulación es una articulación compleja, muy resistente, muy fuerte, y va a soportar el peso de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen, de los miembros superiores, todo el peso va a esta articulación. Y esta articulación, a través de esta articulación, lo transmiten hacia los miembros superiores. Cuando esto se inflama, hay pacientes ¿no? por la actividad que tienen, puede haber inflamación. Se llama una sacroileitis. Una sacroileitis. Cuando levantan peso y dolores intensos, ¿cuál es la función? Transmitir el peso del cuerpo, ¿no? Hacia los huesos coxales. El peso llega primero al sacro y del sacro va a través de esta articulación hacia los huesos coxales y los huesos coxales hacia el fémur.
mientras están juntos, es una articulación estable. Pero en caso de fracturas, de alta intensidad, traumatismo de alta intensidad, puede luxarse, ¿no? Y su movilidad es limitada. Hay movimiento, pero es muy limitado. ¿Qué ligamentos tiene? Hemos visto la articulación. Tiene ligamentos sacroiliacos anteriores adelante. Ligamentos sacroiliacos anteriores. En la parte posterior habrá ligamentos sacroiliacos. Y entre esa doca por dentro también hay ligamentos interosas. Son las estructuras ligamentarias que hacen que esta articulación sea estable. Pero hay ligamentos que están alejados de la articulación, pero que hacen que esas dos superficies estén en contacto. Este ligamento se llama el sacro espinoso y el otro es el sacro tuberoso, alejado de la articulación, pero participa en la unión, aunque esto se mantenga estable, estando lejos. Se llama el ligamento sacro espinoso y el sacro tuberoso, el sacro hasta la tuberosidad. El sacro tiene una cara anterior que es cóncava y tiene una cara posterior que es convexa. Si nosotros lo miramos de perfil, este sería su cara anterior y esta es la cara posterior. La cara anterior es cóncava, está mirando a la cavidad pélvica. La cara posterior es convexa y mira a la región glútea. Tiene una primera vértebra que tiene un borde, a este borde de la primera vértebra sacra se llama promontorio. Este ángulo vuelve borde de la primera vértebra, su borde anterior. El borde anterior del cuerpo de la primera vértebra se llama promontorio. Este punto, pero en el córtex se llama promontorio. Y aquí, si todo este es el sacro, este es el vértice del sacro. Y en el vértice se une el coxis, ¿no? Que sería el vértice del sacro. Entonces, en cada anterior del sacro, el borde anterior de la primera vértebra, ¿no? Es el promontorio. Porque este punto es importante para valorar los diámetros de la pelvis. Durante el estado gestante, ¿no? En control prenatal hay que valorar los diámetros de la pelvis, ¿no? Para ver si es posible el nacimiento por vía vaginal o requiere una cesárea. Va a depender del diámetro de la pelvis. Aquí tenemos los agujeros sacros anteriores. Estos son agujeros sacros anteriores. Luego tenemos, a partir del promontorio, aquí tenemos el ala del sacro. Esta porción se llama ala del sacro o alerones del sacro. Tenemos el promontorio, las alas del sacro. Y aquí estaría el vértice del sacro, apex o vértice. Por debajo ya está el coxis. Y el coxis también tiene un vértice del coxis. Durante o cuando se caen, están caminando y se tropiezan y caen sentados, puede luxarse el coxis, el dolor es intenso. Luxarse durante el periodo expansivo del parto, también puede haber luxación del coxis. Aquí tenemos la cara posterior del sacro. En la parte central tenemos la cresta sacra media. Cresta sacra media. Que está formada por las arcómenes espinosas fusionadas. Lateralmente tenemos los agujeros sacros posteriores. Los agujeros sacros posteriores.
formación del conducto raquídeo, por donde baja la médula espinal se llama conducto raquídeo. Parece que pero la médula espinal termina entre L1 y L2 arriba, pero lo que continúa es la glándula madre y la vía madre, son cubiertas de las meninges, cubiertas de la médula, y por aquí va a salir un ligamento, se llama ligamento sacrococcígeo, que es la unión de dura madre con vía madre, y se fija en la cara posterior del coxis. Este es un elemento de fijación en la médula espinal. Todavía no hay tejido nervioso aquí, solamente es meninge. La médula termina arriba entre L1 y L2. Ahí. A partir de esa zona de L1 y L2 hacia abajo ya no hay médula, pero existe la caudequina, que son elementos nerviosos, nervios raquídeos que continúan, ¿no? A medida que va descendiendo va saliendo por los arterios los nervios raquídeos. Finalmente, por este hiato sale un ligamento, el ligamento sacrococcígeo, que está formado por la dura madre que envuelve la médula y por la vía madre, el ligamento sacrococcígeo. También tenemos las crestas sacrolaterales aquí, son menos evidentes nuestros relieves, están por fuera de los órganos sacros. Más evidente es la cresta sacra media. ¿Qué movimiento? Habíamos señalado que hay un movimiento limitado de la articulación sacroiliaca, pero hay movimiento, ¿no? Durante el descenso de la cabeza fetal, ¿no? Los 8 primeros meses, la cabeza está dentro del útero y dentro de la cavidad abdominal. Y luego el feto busca, ¿no?, atravesar este orificio que se llama el estrecho superior de la pelvis, y abajo estará el estrecho inferior de la pelvis. Entonces la cabeza fetal busca atravesar este estrecho superior. Entonces, en ese momento, ¿no?, el sacro y el coxis se va hacia adelante y el promontorio se va hacia atrás. El promontorio se aleja para ampliar esa estrechez y el sacro más adelante, el sacro coxis adelante. A ese movimiento se llama contranotación. Movimiento de contranotación, ¿no? Promontorio del sacro se desplaza hacia atrás. Y está aquí el sacro y el coxis hacia adelante. Entonces, el objetivo es ampliar el estrecho superior. Entonces, la cabeza fetal ingresa a la cavidad pélvica. Eso se llama encajamiento de la cabeza fetal. Entonces, el volumen abdominal disminuye y la cabeza fetal está encajada. Y luego, cuando la cabeza encaja, está dentro de la cavidad pélvica, ¿no? Y luego la otra se llama contranotación. Y luego, durante el periodo exclusivo, cuando se va a producir el nacimiento, este diámetro tiene que ampliarse y ocurre el movimiento opuesto. El sacrococcígeo que se viene adelante ahora tiene que irse hacia atrás y el promontorio hacia adelante, ¿no es cierto? Pero el movimiento no es de gran magnitud, ¿no? Pero ayuda para el periodo exclusivo. Entonces, el objetivo de llevar el sacro y el coxis hacia atrás es incrementar el diámetro del estrecho inferior. Y a eso se llama notación. Es un movimiento de notación. Sacro y coxis hacia atrás, promontorio hacia atrás. Entonces, esto ocurre durante el periodo de la expulsión del parto, durante el nacimiento.
diámetro del estrecho inferior. ¿Cuáles son las funciones de la pelvis ósea? Las funciones de la pelvis ósea es soportar el peso del pecho, estando de pie, con limpia de estación, estamos sentados. Todo el peso de la cabeza, del cuello, del tórax, del abdomen y de los miembros superiores va hacia el cintura pélvica, hacia el sacro. Y el sacro, a través de la articulación sacroiliaca, va al hueso coxal. Y el hueso coxal hacia los miembros. Entonces, soporta el peso de lo que está por encima de la pelvis. Transfiere el peso desde el esqueleto axial hacia los miembros superiores. Soporta el peso y lo transfiere hacia los miembros superiores. Durante la bipedestación, cuando dice bipedestación, está aquí, y durante la marcha, durante la locomoción, transfiere el peso de los elementos que van por encima hacia los miembros superiores. Permite la pelvis ósea, estamos hablando de la pelvis, el paso del pecho, el sexo femenino, y el paso de los intestinos, de la vía urinaria. Proporciona sostén a las vísceras del abdomen. Todas las vísceras del abdomen, su peso va hacia la pelvis ósea, de las vísceras pélvicas, útero, recto, vejiga, y del útero grávido. ¿Qué es el útero grávido? El útero que está en el útero con producto, es el útero grávido. Y también proporciona inserción a los cuerpos eléctricos, al cuerpo cavernoso, al esponjoso, que forman parte de los genitales. Proporciona inserción a los músculos y membranas de la pelvis, del suelo pélvico, y a los músculos de los miembros inferiores y de la pared del abdomen, a los músculos locomotores y posturales. Los músculos locomotores son los que les permiten desplazar, y los posturales son los que nos permiten estar de pie o sentado. Protege las vísceras pélvicas, le da protección a las vísceras pélvicas y a las vísceras abdominales que están en la parte baja. Le da una protección. Estas son las funciones de la pelvis ósea. La pelvis ósea está formada por el sacro y los huesos ilíacos coxales. Pero la pelvis ósea está dividida en dos partes. La pelvis mayor, ahora se llama así pelvis mayor, y la pelvis menor. No, la pelvis ósea. La pelvis mayor se llama pelvis alta, le llaman pelvis falsa, y a la pelvis menor, pelvis verdadera. La pelvis tienen que estudiar, o tienen que volver a repasar cuando llevan obstetricia, ginecología, donde tienen que ver toda la parte anatómica para entender las diferentes patologías de esta zona. Entonces, aquí tenemos, nos ubicaríamos aquí en el estrecho superior. Vamos a retroceder para ubicarlo en el hueso. ¿Cuál es el estrecho superior? Aquí el estrecho superior es este. Es el estrecho superior. ¿Quién forma el estrecho superior? El promontorio, las alas del sacro. Esta se llama la línea arqueada. La línea arqueada. La cresta pectínea, aquí se llama cresta pectínea. Y el borde superior del pubis y de la síntesis del pubis. Entonces, quien forma el estrecho superior es el promontorio, que es el borde anterior de la primera vértebra sacra.
luego las alas o alerones del sacro, una línea curva o línea arqueada, y luego viene aquí una cresta, se llama la cresta ectínea, luego el borde superior del cuerpo del pubis y el borde superior de la símbis. Todo esto es el estrecho superior. Entonces el pecho, lo primero que tiene que ingresar es hacia la cavidad pélvica. Aquí estaría el diámetro, se llama diámetro promonto suprapúbico. Ese diámetro tiene que incrementarse para que la cabeza fetal encaje dentro de la cavidad pélvica. Se llama encajamiento, ¿no? Entonces, en el dibujo, aquí, este sería en el corte frontal coronal, este sería el estrecho superior. De este estrecho superior para arriba, tenemos la pelvis mayor. De este estrecho hacia abajo, hasta el estrecho inferior, que se llama pelvis menor. Desde la pelvis mayor o pelvis falsa, desde la pelvis menor o verdadera. Entonces el pecho inicialmente es hacia arriba, la cabeza, y luego ingresa dentro de la cavidad pélvica. Ese procedimiento, ese proceso se llama encajamiento de la cabeza. Y después viene el periodo explosivo. Entonces aquí está. Este es el estrecho superior. ¿Tiene forma el estrecho superior? ¿Cómo se llama? Promontorio. No. El promontorio. Ustedes saben, repiten. Es el nombre, si quieren, se va a fijar. Luego que sí. Las alas para el orden. Luego. Línea arqueada. La línea arqueada. Luego la línea ectínea. Luego el borde superior de la pubis, y luego sínfisis, el borde superior de la sínfisis. Pero en el muro, a todo esto, desde este punto hasta aquí le llaman cresta oblicua. Junta esos tres elementos y le llaman cresta oblicua. De repente lo leen como cresta oblicua y no les mencioné en fin del programa. La pelvis mayor está por encima del estrecho superior. ¿Cuáles son los límites de la pelvis mayor? Entonces, lo recordamos aquí. La pelvis mayor es todo este espacio que está por encima de este estrecho. Adelante tiene a ese uno, el cuerpo de la primera vértebra sacra. Lateralmente tenemos los huesos ilíacos. Las fosas ilíacas, son la ósea. Y no hay más, no tiene pared anterior ósea, no hay pared anterior. Solamente hay como límite estas estructuras, la cara anterior del sacro, en la parte superior, y lateralmente, o anterolateral, tenemos las fosas ilíacas. No tiene pared ósea en la parte anterior. El límite posterolateral, las alas de ambos iones del hueso cruzado, alas del hueso cruzado. En la parte posterior, la cara anterior o cara anterosuperior de la primera vértebra sacra. No hay más límite óseo. Ahora, ¿qué tiene como contenido esa zona? Normalmente está el colon sigmoides ocupando la pelvis mayor y algunas asas del ilio. Entonces, normalmente, generalmente, en esta región de la pelvis mayor existen esos. La pelvis menor ya es el espacio que existe y tiene paredes, ¿no? Por debajo del estrecho superior, pero por encima del estrecho inferior, o entre el estrecho superior y el estrecho inferior, ahí está la pelvis menor. Lateralmente tiene caras pélvicas de los huesos ilíacos, la
caracintela, la parte baja de los huesos ilíacos o coxales, y la parte posterior desde el sacro y el cox. Entonces aquí, desde la pelvis menor, todo el espacio entre el estrecho superior y aquí estaría el estrecho inferior. Se llama excavación pélvica. El espacio se llama excavación pélvica. Entonces hacia atrás, ¿qué tenemos hacia atrás? El sacro y el cox. Lateralmente tenemos la parte baja o inferior del hueso ilíaco. Sus paredes laterales. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Esta será la cavidad pélvica, el espacio, ¿no es cierto? Se llama cavidad pélvica verdadera. Es una cavidad pélvica verdadera. También se llama excavación pélvica. Excavación pélvica. Ahí vamos a encontrar al periné. ¿Qué es el periné? El periné es el lugar donde se encuentran los genitales, ¿no? Donde están los cuerpos cavernosos, los cuerpos esponjosos, ¿no? Los músculos del periné es una zona que está en la parte más inferior de la pelvis menor. El esquema periné. Ahora periné masculino, periné femenino. La parte más profunda, más baja. Luego, lateralmente, habrá unas fosas, se llaman fosas instrumentales. Es unos elementos en la parte baja, cerca del estrecho inferior. También encontraremos un músculo en el suelo de la cavidad pélvica de la pelvis menor. El diafragma pélvico. El diafragma pélvico, ¿no? Está formado por el músculo elevador del ano, ¿no? Y el hueso coxil, el músculo coxil. Dos músculos forman el diafragma pélvico. Por debajo del diafragma está el periné y las fosas isquioscervicales, pero dentro de la pelvis menor, en la parte baja, en la parte distal, cerca al estrecho inferior. También encontraremos ahí las vísceras pélvicas. En esta cavidad, en la pelvis menor, está la vejiga, el útero, el recto, los genitales internos. Los genitales externos están en el periné. Los internos están dentro de la pelvis menor. Habrán vasos, nervios, ganglios linfáticos, aparte de esto. La importancia tiene relevancia en la práctica obstétrica y ginecológica. Entonces, cuando llevan el curso se llama ginecología y obstetricia. Ahí van a ver partos, ¿no? El mecanismo, las estructuras que participan, ¿no? Pero tienen la base anatómica. Entonces, el estrecho superior, aquí de nuevo el estrecho superior. ¿Quiénes forman el estrecho superior? El promontorio. El promontorio no es todo, solo el borde anterior de la primera vértebra. Luego tenemos las alas o alerones del sacro, hasta la articulación sacroiliaca. A partir de aquí, Gilmore le llama línea terminal por este nivel. Esa línea punteada es la línea terminal del lado izquierdo. La nomenclatura antigua es ala de sacro, línea arqueada, línea pectínea, no, el borde superior del pubis o cresta del pubis y el borde superior de la síntesis del pubis. Esta es la nomenclatura. Pero Gilmore menciona así. Pero aprendan de los dos, porque en ginecología y obstetricia más usan la nomenclatura antigua. No cambian nada. Entonces van a hablar, cuando miden los diámetros, van a hablar del circunferencia. Entonces, el estrecho superior de la pelvis está formado por el promontorio, la sala del sacro, porque todo es el estrecho, más la cresta oblicua. Ahora, la cresta oblicua es toda la unión de las dos líneas terminales.
todo esto es la cresta oblicua. La cresta oblicua está formada por la línea terminal del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, todo esto es la cresta oblicua. Aquí está, la línea terminal está formada por la línea arqueada, la línea pectínea. Aquí se ve el músculo, se llama músculo pectíneo para el miembro inferior. La cresta pectínea, borde superior del cuerpo del pubis, y la cima circunflexión, borde superior de la cima. Visto por abajo, aquí lo estamos viendo por arriba, ¿no? Desde el abdomen lo estamos mirando hacia abajo. Ahora vamos a ver de abajo hacia arriba para ver el estrecho inferior. Aquí tenemos el estrecho inferior de la pelvis. Entonces, ¿qué elementos tenemos en el estrecho inferior? Aquí el coxis, ¿no? Es el coxis. El pelvis es el coxis. Luego tenemos aquí un ligamento. ¿Cómo se llamaría un ligamento que va del sacro a la tuberosidad? El ligamento sacro-tuberoso. Es como un reloj de venas. Ligamento sacro-tuberoso. Este ligamento está lejos de la articulación sacroiliaca, pero asegura que esa articulación sea estable al hacer que esto se encuentre. Entonces tenemos coxis, ligamento sacro-tuberoso, y esta prominencia, ¿no?, del hueso coxal se llama tuberosidad isquiática. Ustedes están sentados sobre quién? Sobre las dos tuberosidades isquiáticas. Cuando uno se sienta, todo el peso está cargado sobre las tuberosidades isquiáticas. Luego, de aquí hacia adelante, esta rama, la rama isquio-pubiana. La rama isquio-pubiana. Y tenemos el borde inferior de la sínfisis del pubis. En el estrecho superior estaba el borde superior de la sínfisis. Ahora, el borde inferior de la sínfisis del pubis. Y lo junta todo esto en uno solo. Le llama arco del pubis. Entonces el arco del pubis está formado por la rama isquio-pubiana, el borde inferior de la sínfisis del pubis y la rama isquio-pubiana del lado opuesto. Se llama arco del pubis. Entonces todo esto son los elementos que forman el estrecho inferior de la pelvis. Entonces la cabeza pedal en la pelvis femenina tiene que atravesar este estrecho. El ángulo subpúbico es el ángulo que está. ¿Cómo se llama esta rama? Ahorita lo dije. La rama isquio-pubiana. Esta es la rama isquio-pubiana. Entonces, el ángulo que se forma entre las dos ramas isquio-pubianas, este ángulo se llama el ángulo subpúbico. Este es el ángulo subpúbico. ¿Habrá diferencia entre el sexo femenino y masculino? Y el sexo femenino será más agudo o más obtuso. Más obtuso, tiene mayor grado. El sexo femenino es más agudo, más estrecho, pero en el masculino. Y las tuberosidades, ¿cómo serán las tuberosidades? Serán más cerca en el sexo femenino, más alejados, están más separados, ¿no? Pero este es uno de los parámetros para diferenciar pelvis masculina de pelvis femenina. El ángulo subpúbico. Entonces, cuando levanta peso, ¿no?, el incremento de esa tensión se va a ir hacia la articulación sacroiliaca. El sobrepeso que está por encima va a ir a esta articulación. Y entonces existen esos dos ligamentos que aseguran que estos dos huesos no se separen. ¿Cómo se llama este ligamento?
ligamento sacro tuberoso y el sacro espinoso, de la espina ciática. Entonces, cuando la columna soporta un aumento del peso en forma repentina, estos ligamentos se ensanchan. El ligamento sacro tuberoso y el sacro espinoso. El objetivo es anclar, el inferior del sacro, el inferior del sacro al isquio. Proporciona resistencia a la región sacroiliaca, a la articulación sacroiliaca. Aquí estamos viendo los ligamentos. Si lo vemos por dentro, aquí en la vista interna, este ligamento que va del sacro a la apófisis espinal, la espina ciática, se llama ligamento sacro-espinoso. Es el anterior, está más cerca a la cavidad pélvica. Y por detrás, más cerca de la región glútea, este ligamento sacro-tuberoso. El sacro-espinoso es más pequeño, el sacro-tuberoso tiene mayor longitud. El sacro-tuberoso viene aquí hasta la tuberosidad. El sacroespinoso es lo mismo. Entonces, la presencia de estos dos ligamentos va a delimitar dos agujeros. Este agujero de aquí, se llama el agujero ciático mayor, agujero ciático mayor, pero en el nete le llama agujero o foramen isquiático mayor. La nomenclatura antigua era agujero ciático mayor, pero pueden considerar también como agujero isquiático mayor. Y el agujero ciático menor es este aquí. Y ese es el agujero isquiático menor o ciático menor. Hay un contenido. Habrá un agujero porque ahí pasan elementos anatómicos, tanto por el agujero ciático mayor como por el agujero isquiático o ciático menor. ¿Quiénes forman? Se nos pregunta, ¿quiénes forman el agujero ciático mayor? Ahí estará el ligamento sacro-espinoso, la escópula ciática mayor, la articulación sacroiliaca y la cara anterior del sacro. El ligamento sacroespinoso, escotadura ciática mayor, el ligamento se forma en la articulación sacroiliaca y la cara anterior del sacro. Y el agujero ciático menor será el ligamento sacroespinoso, la escotadura ciática menor y el ligamento sacrotuberoso, más pequeño. Este es visto por detrás. Aparte del ligamento, aquí tenemos el más posterior, el sacrotuberoso, visto por la región glútea. Cuando estudie el miembro inferior, vamos a estudiar el músculo de la región glútea. Aquí hay vasos dentro de la región glútea. Entonces, el ligamento sacrotuberoso, ahí lo vamos a poder ver en la disección. Por delante, es la lista posterior, por delante está el ligamento sacrotuberoso. Lateral, será el agujero ciático mayor y el agujero ciático menor. La diferencia entre la pelvis masculina y la pelvis femenina. Entonces, en el anfiteatro van a tener las dos pelvis. Tienen que diferenciar cuál es masculina y cuál es femenina. ¿Cuál será más pesada? ¿La pelvis femenina o masculina? La masculina es más pesada. ¿Por qué será más pesada? Porque tiene mayor masa muscular. Entonces necesita más superficie, más relieves, ¿no? Eso permite que la pelvis masculina es más gruesa, es más pesada. Ponen una pelvis femenina en una mano y una masculina y calcula, ¿no? Uno puede percibir la femenina es más delgada y es menos pesada. Entonces la masculina, aquí está la pelvis, la
femenina, la pelvis masculina. Fíjense aquí, ¿cómo se llama este ángulo? Está debajo del pubis, el ángulo subpúbico. Aquí es más agudo, aquí es menos agudo, más incluso el ángulo subpúbico. Este es más alto. Si lo colocamos en una mesa, no, el borde inferior de la velocidad izquierda, la pelvis masculina tiene mayor altura, tanto la pelvis menor como la pelvis mayor. La forma del estrecho superior es igual. El estrecho superior es esto. Y aquí el estrecho superior es esto. El estrecho superior en la pelvis masculina, su diámetro antero-posterior es mayor que el diámetro transverso. En cambio, en la pelvis femenina, el estrecho superior, el diámetro transverso es mayor que el diámetro antero-posterior. Este es más ovalado. Aquí, digamos, tiene la forma de una naipe para hacerlo, como tiene la forma de un corazón. Más estrecho. Entonces la pelvis masculina es más gruesa y pesada. Para eso lo levantan una pelvis en una mano, ¿no? La pelvis femenina es más delgada y más ligera. La pelvis mayor, la pelvis mayor es más profunda, tiene mayor. La pelvis menor es más estrecha, pero es más profunda. Y tiene forma de un cono, ¿no? El cono, su base estaría aquí y aquí estaría el vértice del cono. Tiene forma de un cono, ¿no? Con el vértice hacia abajo. En la pelvis femenina es más delgada, es más ligera, menos peso. Ahora la pelvis mayor es poco profunda y la pelvis menor es más ancha y de mayores diámetros, poco profunda y de menor altura, ¿no? Y es cilíndrica. El diámetro del estrecho superior es parecido al diámetro del estrecho inferior, entonces es como un cilindro. En cambio aquí no, es como un cono. Otra característica, ¿no? El estrecho superior tiene forma de un corazón. Aquí el estrecho superior es más ovalado o redondeado. El acetábulo se refiere a la cavidad a la cavidad articular. Este es el acetábulo. El acetábulo en la pelvis masculina es más grande. El acetábulo que ingresa a la cabeza del enfermo es más pequeño. El agujero, el foramen ocular, este es el foramen ocular, no agujero ocular. El masculino es más cerrado, ¿no? En cambio el otro es más ovalado. El ángulo subpúbico, este es el ángulo subpúbico. El sexo masculino menor de 70 grados. La pelvis femenina es mayor de 90, es obtusa, ¿no? Es más de 90 y es menor de 70 grados. Pero ahora, personas de sexo femenino con pelvis andrógenas. Y ahí vamos a ver los tipos de pelvis. ¿Qué otras características? La pelvis masculina, ¿cómo se llama esta escotadura? Entre la espina asiática y el sacro, aquí se llama escotadura asiática mayor. Esta es la escotadura asiática mayor. La menor es esta. Esta es la espina asiática. Esta escotadura isquiática o asiática mayor es menor de 90. Menor de 70. Como una B invertida. En cambio, la pelvis femenina es
mirando este ángulo, es una pelvis femenina. Se llama la escotadura asiática mayor. Casi no lo entiendo. Ahora, ¿qué tipo de pelvis es? Tenemos la diferencia en la pelvis masculina. Pero la pelvis de cualquier persona puede representar características del sexo opuesto. Hace casi 90 años, clasificó las pelvis, eso no ha cambiado. Hay pelvis ginecoides, que es la más frecuente en el sexo femenino, la pelvis ginecoide. En el sexo masculino, la pelvis más frecuente es la pelvis androide. Pero la persona en sexo masculino debe tener una pelvis platipeloide, es mucho más grande, diámetros transversos más grandes. O puede tener una pelvis antropoide, el diámetro anteposterior es mayor que el diámetro anteposterior del antroide. Entonces tenemos 4 tipos de pelvis. La pelvis ginecoide es más frecuente en el sexo femenino, la androide más frecuente en el sexo masculino. Pero independientemente de esto, pueden tener una pelvis platipeloide o antropoide. Este sería el antropoide, parecido a androide, pero con el diámetro anteroposterior mayor magnitud. Y en la platipeloide es parecido a una ginecoide, pero su diámetro transverso es mucho mayor. El más frecuente en sexo femenino es una pelvis ginecoide. En el sexo masculino es una, pero puede ser una antropoide. Dicen mujeres caucásicas, mayormente es ginecoide, pero hay variantes de antropoide. Y esto puede estar en ambos sexos, la platipeloide. ¿Cuál es la importancia de la pelvis menor? El tamaño de la pelvis menor es importante durante el trabajo de parto. ¿Qué significa trabajo de parto? El trabajo de parto es cuando hay contracciones efectivas, 3 contracciones en 10 minutos. Miren, calculan 10 minutos y tiene 3 contracciones seguidas, pero tienen que ser contracciones efectivas. Si ustedes palpan el útero es como una piedra, pues el grado de contracciones pueden pararse sobre el útero y no se unen. Entonces, cuando hay el internado van a aprender a valorar, ¿no? Si tiene una buena contracción. Entonces, si tiene 3 contracciones efectivas en 10 minutos, ese paciente ya tiene que quedarse. Ya no le puede ir vaya a caminar. Se queda hospitalizado. Pero si tiene una contracción cada hora, palpan el útero durante la contracción es blanda, ahí sigue caminando por el general. Generalmente en las primigestas, o sea, la que gestan por primera vez. Cambios en las multigestas, se han tenido varios, ¿no? Hijo, es más rápido la madurez del cuello uterino, el tiempo entre los dolores y el expulsivo es corto. La primigesta se puede olvidar esta con el dolor. Entonces, la pelvis menor, valorar la pelvis menor es importante y es importante para decir si puede intentarse un parto vaginal o una cesárea. Entonces la anatomía tiene que aprender antes de ir al curso, revisar de nuevo. Si iba en oftalmología, ¿qué tiene que repasar? Fosa ocitaria y si es un otorrino, en vacaciones revisa laringe, oído, nariz. De cada curso que van a llevan cirugía, abdomen, cirugía general, repasan todos los anatomías de si es tórax, pero no si es cirugía de tórax, no, o cardiología, repasa del corazón. Entonces,
dice, la capacidad de la pelvis femenina no va a determinar si se produce un parto vaginal o un parto necesario. Entonces debemos obtener durante el examen los diámetros, ¿no? Los diámetros de la pelvis femenina. Ahora, ¿cómo obtenemos los diámetros de la pelvis femenina? Mediante la pelvimetría manual.